Estamos a punto de terminar la carta, la epístola de los romanos, y este final se pone muy chévere porque Pablo comienza a aterrizar todo lo que ha venido enseñando. Al final, cuando lleguemos al capítulo 16, vamos a ver cómo es como si Pablo empezara a sacar dinamita. Pero ahora, en este momento que vamos a estar leyendo los capítulos 14 y 15, Pablo se está enfocando en dos cosas. Le está dando recomendaciones a los romanos en dos sentidos. Les está dando recomendaciones de cómo ser buenos ciudadanos y cómo ser buenos hermanos en Cristo. No buenos cristianos, eso no existe. Cuando la gente dice es que yo soy un buen cristiano, es que yo soy bueno y yo hago esto y yo me comporto bien y yo no pongo cachos y yo no digo mentiras. No, ninguno es bueno. Y decir que somos un buen cristiano sería desconocer el poder de Cristo en nuestras vidas. Porque precisamente el cristianismo es reconocer que yo no soy nadie, que yo no puedo y por lo tanto dependo de mi Señor Jesucristo. Ese es uno de los motivos que nos llevó a que esta iglesia se llamara A Sus Pies. Nosotros no somos nada si no estamos a los pies de Cristo, rendidos ante Él, vulnerables, humillados. Y estando ahí, pues nuestra última opción es orar. Y cuando oro le hablo a Dios y escucho su voz. Entonces, si yo soy bueno, si yo no cometo errores, si yo soy perfecto, primero sería mentiras. Porque el único que ha podido caminar sin pecado sobre esta tierra, aunque todo fue tentado, fue nuestro Señor Jesucristo. De resto todos nosotros pecamos. Y eso es lo que genera esa necesidad de nosotros. Hace poco hablaba con una persona y me decía, es que a mí me va bien en el trabajo, a mí me va bien en todo esto y esto y esto, pero yo me siento incompleta. Es que estás incompleta. Imagínense ustedes armar un rompecabezas de 2.500 piezas. ¡Qué hermosura! Y entonces lo llevo a la marquetería a que me lo enmarquen y lo pongan para ponerlo porque fueron 2.500 piezas. Y cuando llegó por él quedó muy lindo el marco que yo escogí, lo pusieron súper bonito, pero el Señor me dice, es que solo se me perdió una pieza, pero fue solo una. Y no importa, está en este rinconcito. Y es la única que le falta. ¿Qué piensan ustedes de ese rompecabezas? Está incompleto. Entonces, ¿cuánto más nuestras vidas? Que es tremendo rompecabezas y que Dios no es una sola piecita, es una piezota. Y si Dios no está en mi vida, pues yo estoy incompleto. Puedo ser exitoso en todos los aspectos de mi vida, pero estoy incompleto. Entonces, el buen cristiano, ese concepto de buen cristiano no existe. No lo traten de lograr. Porque nosotros vamos a ser buenos, vamos a ser perfectos solamente cuando estemos en la presencia de Cristo y este proceso de perfeccionamiento que hemos iniciado terminará ahí y seremos perfeccionados en la presencia de Jesús. Antes no. Entonces, por eso es que Pablo acá se está enfocando en enseñarle a los cristianos, a los romanos, pero en este punto de esta carta hay muchas personas de las que leyeron la carta originalmente, de los que la escucharon, que ya habían dicho, me rindo, mi vida le pertenece a Cristo. Entonces a estas alturas de la carta de los romanos, ya él está hablando a varios que ya son creyentes en el transcurso de la carta. Y es muy difícil determinar qué porcentaje de las personas que empezaron a leer los romanos originalmente, los destinatarios originales, al terminar ya se habían convertido a Cristo. Pero fueron muchos. Más adelante les contaré, terminando el capítulo 16, les contaré evidencia que hay de eso. De cómo la palabra de Dios tiene ese poder transformador y se comprobó con los lectores originales de la carta de los romanos. Entonces, acá le está hablando a un grupo de personas que ya se ha ido convirtiendo. Y les está diciendo, ahora que ustedes le pertenecen a Cristo, ¿ahora qué? Ahora hay que ser buenos ciudadanos. Y eso es todo el capítulo 14. Y ser buenos ciudadanos termina teniendo también un beneficio para nuestros hermanos. Porque yo soy buen ciudadano, si allá afuera con el que no conozco reflejo a Cristo, pues con mis hermanos mucho más.
Hoy me dio mucha alegría cuando hablaba con don Alfonso, el señor que cuida los carros, que me dijo, no, pastor, es que hay algo especial, ellos son todos queridos. Eso, si usted viera la gente, a mí la plata que me da, es que a mí me va muy bien acá, pastor, gracias a Dios. Y él está feliz por el dinero, pero por supuesto también está feliz por el trato. Todos son muy queridos. Un día alguien le dijo, uy, no traje por el 8 días, y ya los otros 8 días le trajo el dinero. Imagínense, uno cuando cuida carros por ahí, la gente dice, entre 8 días de papi se les olvida, y uno no les va a cobrar. Pero eso es ser un buen ciudadano. Y si ahí somos buenos ciudadanos, pues cuánto más con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos. También es importante reconocer que si yo soy un creyente, si yo soy hijo de Dios, si yo soy un cristiano, yo no tengo opción. Yo tengo que ser un buen ciudadano. No existe el hijo de Dios, el cristiano, que sale a decir lo que no es afuera, que lo para el policía y le dice, pues claro, por eso se va a quedar de policía toda la vida. O que cuando lo cierre el taxista, pues va a humillar y a pisotear a la persona. No debería ser así. Cuando eso sucede, porque somos seres humanos y nos equivocamos, cuando eso sucede, nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo y pedirle perdón y hacer un esfuerzo para que cada vez se note menos, para que cada vez eso se me salga menos. El creyente, como buen ciudadano y como buen hermano, es hermano de su esposa, porque ambos somos creyentes. Si estamos en yugo igual, si estamos en yugo desigual, se lo voy a poner en términos sencillos, ¿sí? Muy profundos. Baila. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es que el mundo es chévere, el mundo es atractivo, el mundo jala. Entonces, si yo tengo a alguien jalando para la iglesia, alguien jalando para irme a un glamping con buena música, súper chévere, está cerrado y mi ropa me tengo que poner, no, qué comodidad, y para la iglesia me tengo que vestir y me tengo que parar a cantar y tengo que llevar la Biblia. Espero que no lo vean así. Para mí es una delicia ir a la iglesia. Pero el mundo jala. Va a llegar el momento en que yo digo, bueno, entonces un día voy a la iglesia y otro día no voy. Pero si mi esposa o mi novia o la persona especial con la que estoy hablando también es creyente, pues es mi hermana o mi hermano. Y por lo tanto, yo tengo que ser un buen hermano. ¿Y cómo lo manifiesto? Con palabras de amor, con gestos de bondad, con sacrificio, porque el amor incluye sacrificio. Pero lo tengo que hacer, lo tengo que reflejar. Entonces no existe el cristiano que viene a la iglesia, el creyente, que no es un buen ciudadano o un buen hermano. Y eso se ve reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, así es como realmente Pablo aborda estos capítulos 14 y 15. Ya entrando en materia, entonces vamos a ver que Pablo, cuando le está hablando al creyente como ciudadano, comienza hablándole de la autoridad, la obediencia a las autoridades terrenales. Es que yo le obedezco primero a Dios. Eso es cierto, cuando la autoridad me está llevando en contra de Dios. Pero si no es así, yo le tengo que obedecer a la autoridad, sea el policía, sea el agente de tránsito, sea el profesor, sea el papá, o sea simplemente un adulto que está en mi casa. Solo por edad ya es autoridad. Si esa persona me lleva a hacer cosas en contra de Dios, pues yo me tengo que parar firme y decir, no, allá no llego. Usted tiene que obedecer. No, yo le obedezco a Dios. Porque si eso me trae consecuencias, pues yo sé que Dios me va a librar de esas consecuencias. Entonces vamos a ver, en cuanto a la obediencia a las autoridades terrenales, los versículos del 1 al 7. Romanos 13, hoy estamos viendo el 13 y el 14, no el 14 y 15, corrijo. Romanos 13 y 14, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Perdón, pastor, y Pedro también. Porque es que Pedro no es más poderoso que Dios. Dios permitió que ese señor llegara ahí por algún motivo.
Yo creo que es para que los colombianos mantengamos más inteligencia al momento de votar, pero eso depende de cada uno de ustedes, ¿sí? No quiero hablar de política. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instruido. Los que así procedan recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte de miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces no debes tener miedo. Entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno con lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Amada iglesia, es muy fácil juzgar. Y es muy fácil cuando es una figura tan visible como el presidente, el gobernador. Es muy fácil. Pero él es el único que está en esos zapatos. Él es el único que sabe lo que está viviendo en este momento. Nuestra responsabilidad es orar por la autoridad, aunque no estemos de acuerdo, aunque esté haciendo cosas con las que sabemos que de pronto no nos van a dar beneficio, pero esto está sucediendo dentro del plan de Dios. Si esa autoridad nos lleva a hacer algo en contra de Dios y de su palabra y de lo que nosotros conocemos, ahí sí nos tenemos que parar firmes. Pero si son leyes, si son temas que cambian, si son reformas que a nosotros no nos gustan o no nos favorecen, igual así tenemos que orar por esa autoridad, honrar esa autoridad. Ahí hay bendición para nosotros. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por el presidente de Colombia? Muy poco lo hacemos. Deberíamos hacerlo todos los días. Yo no lo hago todos los días, esto es para mí mismo. Yo no lo hago todos los días. Creo que todos los días me quejo de él y lo critico, pero no todos los días solo por él. Esto no es lo que Pablo nos está enseñando, esto no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Esto no es lo que Dios espera del creyente como un buen ciudadano. ¿Cómo va Dios a tocar el corazón de esa persona si no hay quien le predique? Hablábamos ahorita de eso en los anuncios. Oremos para que alguien le predique, para que alguien le lleve la palabra. Oremos para que ojalá algún día ese señor le dé por arreglarse los dientes que los tiene como feitos y allá le llegue a Martín y Martín lo coja como es. Y cuando vaya saliendo está parado a la puerta y dice: pero ay, tipo, usted sí aceptó a Cristo. Y el tipo, ay, ya sí se da por miedo. Pero en serio, oremos para que Dios le mande personas que le puedan hablar la palabra. Oremos para que estos jóvenes, por lo que estábamos orando ahora, lleguen al poder. Alguien me decía una vez desde la Corte Suprema de Justicia y estábamos ahí con su esposa y decía: miren, ahí están los cristianos protestando, siendo el cristiano, los cristianos protestando en contra del aborto. Pobrecito el pueblo cristiano. ¿Quién de la Corte Suprema de Justicia se va a parar a decir: ay, hay 200 personas protestando, no hagamos esa ley? A ellos no les importa eso. El cristiano no debería estar ahí protestando como se protesta a la izquierda. El cristiano debería estar preparándose y formándose para estar sentado allá arriba en la Corte Suprema de Justicia dando un voto diciendo: no, esto no se hace así. A esos son los lugares en los que estamos llamados. Una estudiante me preguntó: ¿y entonces tú estás de acuerdo con la combinación entre iglesia y gobierno? No estoy de acuerdo con eso. Creo que bíblicamente no es correcto. Pero eso es la iglesia y el gobierno. Eso no significa que el creyente no pueda estar en el poder. De hecho, ahí es donde debe estar. ¿Qué le sucedió a Israel cuando su gobernante no era creyente? Cuando su gobernante no era temeroso de Dios. El pueblo estaba feliz. Mándanos a alguien. Queremos a alguien que nos gobierne. Y tenga que llegó. Y confiaron su gobierno en la sabiduría de los hombres
Y qué error tan grave. Yo oro constantemente por un presidente cristiano en Colombia. Constantemente. Y cuando hay estudiantes jóvenes así de esta que dicen, es que yo quiero la política, qué rico, y oro por ellos. Y así deberíamos estar orando todos. Entonces tenemos que orar por las autoridades, respetar a nuestro presidente. El presidente que está no es más poderoso que Dios, por lo tanto Dios permitió que esté ahí por un propósito. Oremos por él. De pronto el propósito es que él llegue a la salvación, que en un momento de estrés y de tanta dificultad y de no poder o no saber tomar decisiones, alguien llegue y él diga, esto es lo que me falta. Es que en el rompecabezas de mi vida ya encontré la piecita que me hacía falta. Pero es nuestra responsabilidad orar por él. Y es nuestra responsabilidad levantar a la juventud con una conciencia diferente, de voto diferente, de querer apuntar a esas posiciones de poder. El cristiano tiene que ser obediente a las leyes. La única opción, la única posibilidad de nosotros no obedecer las leyes es cuando éstas van en contra de la voluntad de Dios. En Hechos 5:29 está muy claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo está diciendo nada más y nada menos que Pedro cuando lo llamaron a cuentas porque él seguía predicando el evangelio y habían sanado por allá al paralítico. Los que han leído la historia del paralítico, que le pidieron dinero y ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy y levántate y camina. En el nombre de Jesús. Y luego las autoridades los llaman y dicen, ¿ustedes no habíamos dicho que dejaran de predicar? Sí, sí señor, sí, claro. Pero es que es necesario primero obedecer a Dios que a ustedes. Ahí está clarito. Yo no puedo darle a Dios la disculpa de que es que esta autoridad me pidió que hiciera esto. No, es que Dios fue un profesor que me puso el reto de darme un beso con mi compañero. Si tú sabes que eso no lo puedes hacer, si tú sabes que este cuerpo se guarda para la persona que Dios tiene para ti, es que él fue el profesor. No, tú tienes toda la autoridad para decir al profesor, no lo hago. Y de ahí para allá todas las autoridades, incluyendo a los papás. Honramos, obedecemos, amamos a los papás. Pero si un papá o una mamá te pide que hagas algo en contra de Dios, primero está Dios que la autoridad termina. Miren cómo en el versículo 7, en Romanos 13, en el versículo 7, Pablo está hablando de respetar esos deberes cívicos y menciona los impuestos y el honor como una responsabilidad del cristiano. Los cristianos no debemos evadir impuestos. Los cristianos no debemos hacer trampitas de contadores por allá para evadir los impuestos. Los cristianos nunca deberíamos firmar una escritura por menos valor. Estamos robando impuestos. Es que se roban la plata. Ay, chévere, estamos guardando de que los corruptos no pequen y entonces peco yo en sacrificio por ellos. No es así. No es así. No podemos. Y no nos dé miedo decir, no, yo no puedo. Yo te hago un descuento, pero entonces bajamos el precio. No puedo. Yo firmo por lo que es. Punto. Porque si yo le descuento un peso al valor real y ese peso lo pongo en las escrituras, cuando mis hijos estén haciendo trampa, ¿con qué autoridad voy a ir yo a reprenderlos si yo mismo estaba diciendo mentiras y robándole al gobierno? ¿Con qué autoridad me voy a quejar yo del gobierno corrupto si yo mismo estoy poniéndole corrupción? Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Entonces, ¿para qué venimos acá cada 8 días si no lo vamos a poner en práctica? No podemos, amada iglesia, tenemos que hacer la diferencia. Es la palabra de Dios que nos lo deja claro. Es Dios quien nos está observando. Ahora, en los siguientes 2 versículos, del 8 al 10, Pablo, miren cómo está uniendo el cumplimiento de la ley con el amor cristiano. Él dice, no tengan deudas pendientes con nadie. Y ahí creeríamos que sigue hablando de dinero, está hablando de pagar impuestos y tributos. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. En otra parte de la Biblia dice que no hay mandamiento que condene el amor. Cuando nos estábamos haciendo los bautizos hace un momento, una de las preguntas fue: ¿estás dispuesto a vivir tu vida solo por la misericordia de Dios, en amor hacia los demás, en el amor a Dios y al prójimo, así como a ti mismo? Porque esa debe ser una marca del cristiano. Quienes hicieron ahorita el bautismo, pues son personas que intencionalmente deben vivir su vida en amor. Ojo lo que voy a decir, no en pendejada, en amor. El amor también es sabio, el amor también es firme, pero es movidos por el amor. ¿Amamos a nuestros hijos? Claro que sí. ¿Los disciplinamos? Precisamente porque los amamos. Asimismo nos ama Dios. Me encanta cómo Pablo pasa de estar hablando del dinero, de los impuestos, de darle honra, de respetar, al amor. Y es como si viniera subiendo, y entonces termina diciendo: es que el amor es el cumplimiento de la ley. Si yo amo a una persona, yo no le voy a ser infiel. Si yo amo a una persona, no le voy a robar. Si yo amo a una persona, no le voy a decir palabras groseras. Si yo amo a una persona, no voy a romper la ley con esa persona. Lo que pasa es que no sucede como el mismo Pablo. El mismo Pablo que escribió esto decía en capítulos anteriores: yo no sé qué me pasa, pero yo sé lo bueno y lo quiero hacer, pero termino haciendo lo malo. Eso nos sucede a nosotros, porque somos todavía sujetos a la naturaleza pecaminosa. Porque todavía pecamos, no somos perfectos. Pero cuando cometemos ese error, tenemos que precisamente volver a los pies de Cristo en arrepentimiento y decir: Señor, otra vez le respondí feo a mi esposa. Me encanta ver a Ricky abriéndole la puerta a su esposa en el carro. Eso no se ve hoy en día. Yo no voy a preguntar aquí quiénes, pero y tampoco veo todos por ahí, entonces la cosa está bien. Pero qué rico que todos los hombres de la iglesia suspieran y abrieran la puerta a la esposa. ¿Cómo sería de hermoso eso? Y esposas, déjense amar también en eso. Porque es que alguna vez me sucedió con una persona que yo le abrí la puerta, no fue mi esposa, no era Tatiana, estaba por allá muy joven, apenas estaba empezando a manejar yo solo, y le abrí la puerta y me dijo: yo la puedo abrir sola, no me voy a abrir la puerta. Y claro, uno en ese momento de la ignorancia lo que piensa es: esa es la mujer que yo quiero, independiente. No, yo no. Soy feliz con la esposa que Dios me regaló, porque es una esposa que se deja amar y que ama. Pero tenemos que amar, tenemos que respetar. Y no solo a nuestra esposa, es a nuestro prójimo, incluso al enemigo. Y ahí la cosa se empieza a poner difícil. Y no vamos a profundizar en mucho, pero Pablo deja muy claro en que el cristiano tiene que vivir su vida en una actitud de amor hacia el prójimo. Y esta actitud de amor al prójimo, naturalmente, fluidamente, nos lleva a ser buenos ciudadanos y a respetar las leyes. ¿Qué sabiduría la que hay en la palabra de Dios? Como decía el pastor Sergio, que lo invitamos hace 2 semanas. Y ahí nadie dice amén. Amén. Porque es que, amada iglesia, yo no sé nosotros por qué andamos dándonos golpes contra las paredes y equivocándonos si aquí está la instrucción. No, yo sí sé, ya lo decía, es por la naturaleza pecaminosa. Pero cada vez esos golpes deben ser más pasitos. Cada vez nos deberíamos equivocar menos. Cada vez deberíamos acumular un poquito más de sabiduría, un poquito más de conocimiento de la palabra, un poquito más de obediencia, un poquito más de humildad y dependencia de Dios. En los versículos del 11 al 14
Pablo nos está diciendo el por qué nosotros debemos vivir la vida con este sentido de responsabilidad social y moral. Dice, hagan todo esto estando conscientes, versículo 11, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ojo, este es el eterno presente de la Biblia. Esto fue escrito hace muchos años, casi 2000 años, un poquito menos de 2000 años. Pero esto fue escrito para este preciso momento. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estamos sujetos a ella. Pero una cosa es que la naturaleza pecaminosa nos pegue duro y nos dé la vuelta, y otra cosa es que nos estemos dedicando a satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Podemos fallar, claro que sí. Hasta 70 veces 7 nos perdonarán. Infinitamente Jesús nos va a perdonar. No hay un momento en el que Jesús diga, ya te perdoné muchas, hasta acá llegamos. No, no va a pasar. No va a pasar. Entonces, ¿me puedo dedicar a pecar? En teoría sí. Si cada vez que pecas, vuelves a los pies de Cristo. Pero ¿qué tanto vas a sufrir en ese proceso? ¿Qué tanto se va a desgastar tu corazón? Y ese corazón de piedra que ahora es un corazón de carne, ¿qué tanto se va a endurecer nuevamente? Y volverás a tener ese corazón de piedra. ¿Es que disfrutamos el dolor? ¿Es que disfrutamos el equivocarnos y estar preocupados y tenernos que esconder y tener que decir mentiras para mantener otras mentiras? Entonces, ¿para qué voy a querer seguir pecando y pecando porque Jesús me perdona? Si es que el objetivo de todo eso es que vayamos aprendiendo y que vivamos una mejor vida mientras estamos acá, porque el cielo con toda seguridad va a ser mucho mejor. Y allá sí no va a ser no va a haber pecado, ya no vamos a estar en esta lucha. Acá, cuando Pablo dice que la noche ya está a punto de acabarse, que el día está cerca, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. Y en la oscuridad que vivimos en el mundo, oscuridad en la que está el pecado, yo nunca he conocido un antro de mala muerte lleno de luces. De hecho, las luces que usaban antes eran luces rojas, tal como las luces que se usan en la selva para las víboras, porque ahí es donde abunda el pecado, porque no les conviene mostrar la luz, porque no les conviene mostrar las caras o sus nombres reales. Es un mundo de mentiras y de engaños, de libertinaje y de falsas promesas de felicidad. Nosotros tenemos que ser firmes, sabiendo que aunque la lucha esté dura, ya pronto vuelve Jesús. Él nos dijo que volvería. Y si hace casi 2000 años ya faltaba poco, ahora sí que falta menos. Faltan 2000 años menos. Pero lo que estamos viviendo en el mundo, acá lo dice clarito, sean conscientes del tiempo en el que vivimos. Es que ya estamos en el punto en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. También esos días le decía a alguien, a mí me encantaría una persona que venga y diga, es que a mí me tienen que tratar como niña porque yo, aunque tenga 50 años y sea un hombre, me siento como una niña de 10 años. A mí me encantaría ir a decirle, listo, y yo me siento como tu papá. Y entonces me tienes que entregar toda la plata que tienes y todo el dinero que tienes porque yo me siento como tu papá y además me siento como papá rico. Entonces te voy a vender a unos compradores de esclavos porque yo me siento rico. Tú no me puedes decir que no. O a los gobernantes que aprueban esas tonterías, ir a decirle, me hace un favor, me entrega una casa por allá en Nogales porque yo me siento millonario.
Y si esta persona tiene el derecho a sentirse hombre sin serlo, mujer sin serlo, ¿yo por qué no tengo el derecho a sentirme millonario? Y si el gobierno les pone las cirugías y les exige respeto, ¿por qué a mí no me va a poner la plata si yo me siento millonario? ¡Qué tontería el mundo en el que estamos viviendo! ¡Qué tontería que lo bueno se le llama malo a lo bueno malo! Porque la verdad se perdió. Acá la tenemos. Pero nos está pasando como en el tiempo del rey Josías, que por allá encontraron los rollos de la ley y fue un evento de celebración y él reunió a todo el mundo. Que la gente ya había olvidado de esta palabra. Había olvidado la palabra de Dios. A nosotros no nos puede pasar así. Nosotros tenemos que seguir siendo una iglesia de la Biblia abierta. Nosotros tenemos que seguir siendo una iglesia que cuando acá hay una persona predicando, compartiendo, ministrando, nosotros podamos ir y decir y mirar la palabra y decir, uy, sí, esto sí está en la palabra. Y si no, tener toda la libertad de escribir un mensaje y preguntar, pastor, cuando usted dijo esto, ¿a qué se refería? Y hay gente que lo hace. Varios lo hacen. Y a mí no me molesta. Porque eso es el celo por la palabra de Dios. Acá en los versículos 13 y 14 que Pablo está mencionando, ahí en el capítulo 13, está invitándonos a que nos despojemos de las obras de las tinieblas y a que nos revistamos de Cristo. Despojarnos de las obras de las tinieblas no es solamente la inmoralidad sexual y el libertinaje. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Cuando a un niño yo le digo, es que usted es bruto, eso tiene un efecto en el niño. El ser humano, hasta pasado los 20 años, no logra tener una imagen real de sí mismo. Y si eso es lo que está escuchando, eso es lo que se está creyendo, y así es como va a crecer. Yo tengo que tener cuidado con las malas palabras. Yo tengo que tener cuidado cuando le digo a mi esposa, es que es bruta, es que ya estás vieja. O esas palabras yo no las debo decir porque no son palabras de bendición. Mucho menos las groserías y las vulgaridades. No debería. Yo debería estar emitiendo bendición porque es lo que recibo. Pablo nos está diciendo que nos tenemos que despojar de las obras de las tinieblas y revestirnos de Cristo. Muéstrenme en qué parte de la Biblia Dios usa una expresión que pisotea a alguien, que insulte a alguien, que haga sentir a alguien menos de lo que realmente es. Cuando es fuerte es porque es verdad, y se las cantaba en la cara. Pero él llegaba hacia abajo hasta donde era verdad, y ahí para abajo no necesitaba ponerle más. ¡Víboras! Pues claro, era víboras, pero víboras, ¿qué más le va a decir? ¿Angelitos de Dios que se comportan mal? No, eran víboras. Y se las decía. Nosotros tenemos que reflejar en nuestro caminar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que reflejar en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestro escuchar. La canción de niños que dice que cuido mis manitos con lo que tocan, que cuido mis ojitos con lo que ven, cuido mi boquita con lo que digo. Esa debe ser una cancioncita para que los grandecitos que estemos cantando. Sería chévere, yo para avanzar no la sabe para que la canten. Y bueno, Pablo pasa en capítulo 14, en la Nueva Versión Internacional, el título que dice los débiles y los fuertes, pero realmente este capítulo 14 está Pablo llevando toda esta esfera de la sociedad a nuestra comunidad, a la iglesia, a los hermanos. Y no estoy hablando solamente de la iglesia a sus pies, estoy hablando del cuerpo de Cristo, de otras iglesias. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros calificamos otras iglesias, otros creyentes, otros pastores. No debería haber entre nosotros. ¿Por qué? Porque es que esa persona está proclamando el nombre de Cristo. Si es de verdad, de mentiras, a medias, revés o al derecho, es problema de él y Dios. Yo oro por esa persona. Pero somos el cuerpo de Cristo. Es muy fácil que caigamos en eso. Más cuando hemos salido heridos de otras iglesias. Más cuando hemos salido de otras iglesias en las que nos enseñaban mentiras. Cuando hemos salido de otras iglesias que están poniendo la palabra de Dios a un lado. Cuando hemos salido de otras iglesias donde quienes están sentados tienen el signo de número o de peso.
Claro, es fácil caer en eso porque nuestro corazón está herido. Pero en nuestro proceso de sanación y de restauración debemos avanzar a ver a esas personas con amor, con misericordia, con ojos de piedad para pedir por ellos, porque hay un montón de personas dependiendo de ellos espiritualmente y los están guiando mal. Romanos 14, desde el 1 hasta el 15, está Pablo enseñándonos lo que debemos ser nosotros como hermanos. De lo primero que habla es de aceptar a los hermanos en sus diferencias, que es precisamente lo que estoy diciendo. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias. ¿Para ellos Jesucristo es su Señor y Salvador? Sí. Entonces, ¿qué hacemos peleando? Nosotros en el cristianismo nos metemos en unas peleas tan tontas. Es que yo soy bautista y tú eres carismático. Es que yo soy carismático y tú bautista. Y yo me voy a ver en las comunidades afuera y uno está peleando diciendo, es que yo soy Eli, es que yo soy G, es que tú eres T. Ay, no nos hablemos. No, al contrario. Nuestro objetivo de destruir es igual el de todos, y pues yo creo que muchos de ellos no son conscientes. Pero ellos se unen. Y nosotros estamos, ay, es que esas iglesias carismáticas, ¿cómo hacen de ruido? Ay, es que esas iglesias bautistas que ni siquiera cantan. Pero si somos hermanos en Cristo. Cuando inició todo este proceso para plantar esta iglesia, el pastor Scott Mattis, que era el presidente de las iglesias Berea en Estados Unidos, me dijo, miren, yo visito una iglesia diferente cada semana y yo tengo dos elementos que me gustan llevar a las iglesias. Algunas iglesias yo llevo un gancho para bajar la gente del techo. Pues amén, pastor, gloria a Dios, que viva. Entonces él los baja el techo, parece. Y el otro elemento es un taser. Porque él dice, ahí ven a las que yo voy y los que yo están. Entonces yo llevo el taser, pero ay, sí, está vivo todavía. Porque hay unas iglesias en las que las personas no dicen nada. En las que contar un chiste, todo el mundo saca el palo y todo para afuera. Es que hay iglesias carismáticas de sana doctrina y hay iglesias bautistas de sana doctrina. Es que cuando decimos que la iglesia es carismática, que la iglesia es bautista, le estamos quitando la importancia a Cristo. Somos una iglesia cristiana, porque es que muchas iglesias carismáticas o bautistas lo reducen a Arminio o a Calvino, ambos seres humanos, muy sabios, muy estudiosos, grandes escritos, pero ninguno de ellos coronó un libro en el canon bíblico, y yo acá no encuentro un libro que se llame Arminio o Calvino. Y hay personas que dicen, como dice el padre Calvino, el padre de la Reforma. No me importa Calvino, dígame en la Biblia. Si está en la palabra de Dios, lo creo. Y si alguno de ellos dos dijo algo que se contradice, al menos con un versículo de la Biblia, para mí eso pierde toda la autoridad. Entonces, vamos a los versículos del 1 al 4, donde Pablo nos está invitando a que aceptemos esas diferencias entre los hermanos. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Nosotros no estamos llamados a juzgar. Hay personas que tienen un llamado muy particular a desenmascarar falsos maestros. No es por la persona específicamente. Y él tiene llamado a desenmascarar falsos maestros y hace investigaciones y lee y busca y llega a conclusiones y dice, esto es un falso maestro. Y lo dice públicamente y lo dice con nombres propios. Pero ojo, ustedes tienen que tener la tranquilidad, la seguridad de que es su llamado, de que lo estás haciendo porque Dios te llamó a hacerlo. No solamente porque es más fácil encontrar la viga en el ojo ajeno, sino que tú estés seguro que lo estás haciendo por Dios. Nosotros no somos quien para juzgar. Entonces, acá está hablando de los vegetarianos que son débiles en la fe. Sí, también habla del chismoso, también habla del que juzga. Habla a ellos, porque es en su propia relación con Dios
que toman sus decisiones. Dios es el único juez. Miren el versículo 4 que dice: y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Esto no depende de ti, nosotros no somos el salvador de nadie. Gracias a Dios que tenemos un salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos quien para ir a decir: hermanito, es que yo he notado esto, y entonces tú tienes que tomar esta decisión en tu vida. No, no. Si Dios me llama a hablar, hablo. Y hasta ahí llego, porque es el Espíritu Santo que convence. Me sirve más tener a ese amigo acá para que cuando tenga problemas y se dé cuenta que está en un error, venga a buscar un consejo sabio. Y sabio no por mí, sino por la palabra de Dios. El versículo de 5 al 9 nos invita a vivir para el Señor. Entonces no vivamos para los hermanos y por los hermanos, fijándonos a todos los hermanos. Vivamos para Dios. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Pablo lo está dejando claro. Tus asuntos son tus asuntos delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Esta semana, el grupo que va para la Sierra Nevada ha habido algo de temor, porque hay situaciones que han levantado las alarmas, y hay papás que me llaman y me dicen: bueno, ¿tú qué eres tan arriesgado? Cuéntanos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo soy muy arriesgado, pero soy muy arriesgado cuando estoy tranquilo de que Dios es el que me está llamando. Mi hijo a los 7 años me lo llevé para Amazonas a hacer viaje misionero, y tengo una foto de él con un palo y un hacha, lanzando el hacha así para cortar un palo. Mi suegra me dejó de hablar por un tiempo, ya me habla todavía, la quiero mucho, pero hay que estar escuchando, entonces no voy a decir mucho. Pero mi tranquilidad es que Dios me llamó a ese lugar. Entonces, ante la pregunta de ¿será que sí nos vamos o no nos vamos? La respuesta es: yo no sé. Porque si tú dices que no vaya y se queda acá y era la voluntad de Dios que fuera, pues Dios va a mandar a otra persona a hablar. Y si nadie va a hablar, hablarán las piedras, como dice la palabra de Dios. Pero si Dios llama a tu hijo a servir a un lugar, no hay un lugar en el planeta Tierra más seguro que ese lugar, aunque allá se estén dando plomo. El mejor lugar para tú estar en el planeta Tierra es donde Dios quiere que tú estés. A una familia que me dijo: no, es que yo ya decidí que definitivamente no. Yo le pregunté: ok, ¿y por qué? Porque allá están. Ah, ok. Y entonces, ¿cuál es el miedo? No, pues que se vayan, lo secuestran, o le roban, o lo matan. Ah, bueno, entonces déjenme en Bogotá. Dígame dónde va a meter a su hijo que no tenga riesgo de morir. Dígame dónde va a meter a su hijo o a su hija que no tenga riesgo de que la atraquen o le hagan algo. ¿Hay algún lugar? Es que en la propia casa les puede suceder algo. Uno de los eventos más traumáticos que la familia Medina tuvo fue en la propia casa. Mi mamá nos cuenta la historia de un tío o un primo de ella que estaba sentada en la casa, y por la puerta, tenía una puertica de esas pequeñas, por esa puerta había un volador con buena puntería, se metió por ahí, y como era buena puntería, se le metió al oído, y el oído explotó y la persona se murió. Entonces mi lugar más seguro no es en mi casa, bajo el abrigo y el amparo del ala de mis papás. El lugar más seguro para yo estar es en el abrigo de Dios. Y si Él me llama a ir a ese lugar,
donde se están echando bombas, donde están robando, donde están matando, donde hay cocodrilos, donde hay pirañas, pues ahí voy a estar seguro porque ahí Dios me llamó. Y si muero para Cristo, bueno, qué dolor, porque yo también soy papá. Qué dolor. Yo no me lo alcanzo a imaginar. Pero debe ser un consuelo saber que un hijo se fue a servirle a Cristo sin importar el lugar donde estaba. Pero hay de aquel, y también le hablaba a algunos de los muchachos que van allá, pobrecitos, si ustedes no están seguros que Dios los llama, porque se van a ir con esa incertidumbre ustedes mismos. Y puede que no pase nada, pero si pasa algo en sus conciencias va a quedar la irresponsabilidad de que se fueron por emociones y no por un llamado de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. El buen hermano se sacrifica por sus hermanos. El buen hermano en obediencia vive su vida. Y si vive, vive para Cristo. Y si muere, muere para Cristo. Porque prima lo que Dios me ha llamado a hacer. Es importante aclarar que la soberanía de Cristo debe ser reconocida tanto en las diferencias personales como en la unidad en el cuerpo de Cristo. Es decir, nuestro Señor es soberano. Cuando nosotros tenemos diferencias de opiniones o de interpretación incluso de la Biblia, y nuestro Señor es soberano cuando nosotros estamos de acuerdo. Esto no depende de nosotros. En nuestro error, en nuestro acierto, la voluntad de Dios prima sobre lo que yo crea que está bien o está mal. Entonces, nosotros, como lo vemos en los versículos 10 y 15, nosotros no debemos causar, del 10 al 15, perdón, no debemos causar tropiezo a los demás. Dice, me devuelvo otra vez ahí al versículo 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Comer cerdo, ay, qué rico. Pero si hay un hermano que no come cerdo, yo no voy a ir a cascarle con la Biblia y decir, a ver, porque usted tiene que entender que Jesús murió por todo eso y que todo es puro y que en el nombre de Cristo. No. ¿Saben qué tengo que hacer? Yo no comer cerdo. Eso no me hace hipócrita. Eso me hace respetar a ese hermano. La morcilla, porque tiene sangre. Y la vida está en la sangre, dice la Biblia. Y entonces hay quienes dicen, no podemos comer morcilla. Bueno, yo no sé cómo escurren ellos la carne para sacarle toda la sangre, pero entonces listo, digamos que no pueden comer morcilla. Y yo me voy donde ese hermano y yo no me voy a poner a criticarlo, ni a hacer chistes irónicos, ni a hacerlo sentir mal. Yo no como morcilla. En los asados que hacemos con el colegio hay personas que vienen de otros países y que algunos dicen, la morcilla no se puede. Hay unos que no les gusta, pero hay unos que dicen, no se puede. Entonces en los asados normalmente no tenemos morcilla, para evitar esa discordia. ¿Qué pasa si no comemos morcilla en un asado? Yo creo que nada. Diría alguien, desde que haya cerveza todo se puede. Nosotros tenemos que evitar ser piedra de tropiezo para los débiles. Una cervecita con limoncito y con sal y con la esposa, qué delicia. Pero si llega el hermano exagerado que dice, ¿usted está tomando? Pero entonces ustedes, ¿por qué en la iglesia dan la cena con jugo de uva y no con vino? Y en la casa sí se toma una cerveza. Entonces con ese hermanito uno mejor saca la cerveza. Y no estoy siendo hipócrita. Yo estoy cuidando a este hermano que de pronto es más débil en ese sentido.
y no me estoy sintiendo que yo soy más fuerte, porque yo sí entiendo y yo sé que lo puedo hacer. No, estoy respetando las diferencias con mi hermano, estoy siendo un buen hermano que ama y que respeta la libertad personal en amor. Por eso dice ahí el versículo 15, claritico. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Porque si mi hermano se angustia por causa de lo que como, es porque lo comí. Porque no estoy respetando esa diferencia. No me estoy comportando con amor. El amor fraternal debe prevalecer sobre la libertad personal. Somos libres en Cristo. El mismo Jesús dijo, ¿cómo fue que dijo ese versículo? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo puedo hacer. El primer milagro que encontramos registrado en la palabra de Dios, de Jesús, fue que convirtió el agua en vino. Y no era jugo de uva. Aquí hacemos jugo de uva o hacemos la cena con jugo de uva. No es porque el vino es malo. No, es porque puede haber una persona que tiene problemas con el alcohol, entonces ese vino le desencadena otra vez sus problemas. Puede ser por los niños, porque no queremos que un niño tome alcohol. O me estoy tomando una pastilla, entonces no puedo tomar la cena del Señor porque el alcohol y ese medicamento no funcionan bien. Pero el vino no es malo, lo malo es tomarse un montón de vino hasta que me manipule, hasta que me domine. Tenemos libertades personales, pero esas libertades personales no están por encima del amor fraternal. Entonces, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de amar a los demás, mis derechos, mis libertades, lo que me pertenece, lo que me conviene, pasa a un plano secundario. Y eso aplica para el amor entre nuestros hermanos y también aplica en sociedad. Amada iglesia, nosotros tenemos que ser conscientes que la responsabilidad del cristiano trasciende la iglesia. Nosotros tenemos que vivir de manera coherente como ciudadanos de este país y como hermanos en Cristo. Y nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo, el respeto y la obediencia en todo lo que hacemos.